rápido, vamos a ir al concepto. Hablamos de función, hablamos de disfunción, falta parafunción. Bien. El riesgo, digamos, para el sistema de la parafunción es alto. Porque, ¿te acuerdas que cuando hablamos de funcionalidad y de funcionamiento, tiene que estar con un mínimo gasto energético? ¿No? Contra las estructuras. ¿Qué pasa en la parafunción? En la parafunción, lo contrario, completamente. La parafunción es una actividad, una hiperactividad muscular que se repite permanentemente, intermitentemente, repitiendo alguna de las funciones. Esa descarga energética se monta sobre alguna de las funciones, repitiendo esa función exacerbadamente, por ejemplo, la succión digital, ¿sí? O repitiendo parte de una función. Entonces, esa función exacerbada, por ejemplo, en el caso de la succión, que repite el esquema de succión permanente, ¿qué va a hacer? Va, por supuesto, a agredir a las estructuras, por un lado, y va a generar una hiperactividad por la repetición muscular, donde se va a canalizar energía. O sea, a través de... Se le fue el internet a la doc otra vez. Enseguida. Bueno, ¿se va entendiendo lo que digo? Sí, se va entendiendo y ya no tienes otra vez cámara, probablemente ahorita vuelve y se corta, doc. Corta rápido. Nada más que esto les dejo. La diferencia es la exacerbación de la actividad neuromuscular, que termina dañando. Ahora, ¿dónde está la causa? Entonces, siempre se asoció con el aspecto psicoemocional. Pero resulta que nosotros tenemos contactos indebidos dentarios, cúspide con cúspide, desvíos, que allí los sensores están transmitiendo. Tal vez tenga que ver con que tiene que estar comprado el espacio, no lo sé, ¿no? Puede ser. Puede ser. Entonces, el tema es eso, es mucho más dañino que la disfunción, agrede mucho más rápido que la disfunción es paulatino el desvío, en la parafunción no, daña pieza dentaria, daña articulaciones, y bueno, en aquel momento que el profesor Preliasco en la cátedra de odontopediatría me dijo, apenas entré a la cátedra, tiene que dar la clase de hábitos. Y yo dije, Dios bendito, yo estoy completamente en la otra vereda de esto. Vamos a ver cómo puedo hacer el análisis, y esa clase me obligó a organizar esta información que en realidad nosotros no la teníamos, hubo que construirla como todo en esta área. Pero básicamente ahí en el capítulo 1 del libro lo tienen bien diferenciado. Lo más importante en la parafunción es ver cuántas y cuáles son las causas que desencadenan esto. Siempre hay una parte psicoemocional en todo lo que nosotros hagamos. Siempre está el estrés, pero básicamente nosotros ¿de qué nos tenemos que ocupar? De analizar de dónde parte esa energía, esa hiperactividad. Si no hay un justificativo oclusal que esté condicionando esa hiperactividad, que hace que ese sistema
entre en un circuito de retroalimentación de hiperactividad y no se pueda fácilmente para el paciente hasta generar dolor y disminución de la apertura bucal. Y si eso se traduce en muchísimos aspectos de las funciones. Entonces, ¿cómo lo rehabilitamos? A partir de la misma función que tiene exacerbada. ¿Haciendo qué? Dándole trabajo funcional que desgaste, que canse, que fatigue. Lógico, puedo poner electroestimulación y produzco fatiga muscular, macetero, temporal. Pero nosotros clínicamente también lo podemos manejar. Muy bien. Si lo hablamos también con parte ortopédica, ortodóntica, oclusal, o sea, el que se encarga de organizar esa arcada dentaria. A veces sucede cuando se está dando el tratamiento ortodóntico, en etapas del tratamiento ortodóntico, cuando el ortodoncista va movilizando piezas para llevarlas al lugar y aún no tienen un encaje, ¿verdad? Una cúspide con fosa, esa cúspide con cúspide, yo les digo claramente, es como tener 220 voltios enchufados. Es muy difícil que el sistema no entre en hiperactividad porque ahí hay un contacto que hay que destrabarlo. Hay que ver cómo. A nosotros, desde la terapia neuromuscular funcional, trabajamos en la movilización y con posturas estáticas que alargan a la fibra muscular y el paciente inmediatamente relaja. Como les digo, bueno, también se trabaja, por supuesto, con la electromiografía. Con la electroestimulación, perdón, electroestimulación. La mayoría pues muchas de las preguntas que surgen en el contexto de la clase es, o sea, la parafunción sí se puede rehabilitar a pesar de que ya haya sido un hábito tan malo que haya dañado las estructuras. Totalmente. Porque hay una causa que hay que manejar desde la estructura y desde lo neuromuscular. ¿Sí? Entonces, no lo consideramos un hábito, lo consideramos una hiperactividad del sistema que no puede conscientemente autorregularse. Que nosotros tenemos que reconocer la situación en la que está pieza dentaria, oclusión, relación maxilomandibular, cantidad de, digamos, en qué situación de hiperactividad muscular ha llegado temporal macetero, que ya les digo, a veces la apertura bucal está absolutamente disminuida, 20, 30 milímetros como mucho, y hay dolor. Entonces, depende de la situación, de la edad, del grado de tiempo que el paciente lo cuenta con eso, de las características biotipológicas. O sea, a veces uno quiere recortar y decir, bueno, ¿para esto qué hago? Bueno, pero lo que vamos a hacer es en ese campo que es individual, ¿verdad? De cada paciente, con toda una cantidad de estructuras, 5 componentes fisiológicos básicos. Esqueletal, ¿sí? Articular, dentario-oclusal y además neuromuscular. Es todo ese sistema es el que está trabajando en hiperactividad. Y no siempre la causa y la base es solo estrés. El dolor que causa esto genera estrés. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es trabajar en conjunto con el especialista, generalmente de ATM, de ortodoncia que esté participando, y vamos viendo cómo calmar ese sistema. Ellos utilizan las placas de trazamiento, liberan las cúspides, rompen ese circuito y nosotros nos dedicamos a organizarlo neuromuscular. Okay. Para darle
elongación a la fibra. A la fibra le tengo que... ¿Y cuál es la función más maravillosa que ejecuta esa cuestión? La función masticatoria. Pero, ¿qué le vamos a dar? O sea, nosotros le damos un placebo. No le vamos a poner un trozo de carne asada para que canse más. Nosotros trabajamos la masticación mecánica, que es elástica, que... ¡ay! Enseguida el paciente siente alivio. Entonces, la terapia neuromuscular funcional y facial, que hacemos también manualmente, ya lo condicionamos y mientras tanto, entonces el abordaje odontológico del especialista, nosotros tenemos que darle movilidad a esa mandíbula. Cuanto más comprimida, cuanto más hiperactiva está, más va a dañar a las articulaciones y va a sumar dolor articular, dolor facial. Por eso ahí en el libro tienen cuáles son las maniobras, la manipulación y la evaluación de cuáles es la musculatura que duele. El paciente viene y dice, me duele todo. Nosotros tenemos que aprender a detectar, a palpar y a ver cuál es la musculatura que está más acortada generando ese dolor principal. Es un trabajo hermoso. Es un trabajo hermoso, pero le tiene que gustar el análisis para llegar a una síntesis. Y el tratamiento es mucho más fácil cuando lo acompañamos con electroestimulación. La electroestimulación se puede utilizar. Si no hay, a ver, depende del grado de gravedad o de si hay algo especial, depende del paciente. Tenemos pacientes con, digamos, neurológicos, donde ese es un tema serio, hay que trabajar con aparatología, no solamente el músculo, o sea, es el conjunto, ¿sí? Acá es el conjunto de profesionales que tienen que dar respuesta, pero nosotros tenemos nuestra participación activa. Ok, mira. Y como dice Guimaraes, me encanta porque él dice, usamos la electroestimulación, ¿sí? En el punto motor, hacemos la sensibilización, inmediatamente de ahí el ejercicio, claro. Y del ejercicio a la función que reorganiza. Eso es lo que pasa en esta metodología, que hacemos el estímulo neuromuscular para mejorar la condición del músculo, pero después usamos a todas las funciones para reorganizar esa musculatura. Y el sistema calma. Ok. Mira, Doc, hay una pregunta de Alejandra Pesquín que dice, ¿ha podido observar alguna relación entre el bruxismo y la deglución funcional? ¿La deglución funcional o disfuncional? Disfuncional, disfuncional. Bueno, en realidad el bruxismo se encuentra más presente en pacientes, digamos, más de cara cuadradita, porque la altura de la rama es más corta, la musculatura se puede tensar más. Bueno, también hay endólicos, porque depende del cauce, ¿verdad? Pero en realidad el paciente bruxista es un paciente que es una caja cerrada. Es difícil que veas ahí una propulsión, una estabilidad anterior de la lengua, es difícil. Pero las características funcionales y disfuncionales se pueden dar muy mezcladas, porque básicamente la que predispone básicamente siempre es la estructura. Entonces, los bruxismos no son todos iguales, los aprietes no son todos iguales, el dolor no es todo en el mismo lugar. Yo puedo tener una persona muy laxa y una característica de las articulaciones y articulares que hacen que, digamos, pueda tener una pérdida del disco anterior o lateralizada, puedo tener dolor. Hay que discriminar absolutamente, digamos, la situación de las estructuras
estructuras primero, antes de movilizar. Si yo me pongo a querer hacer un entrenamiento muscular, porque, bueno, listo, para el bruxismo tengo que hacer ejercicio, abro, cierro, lateral. Y no, porque no sé en qué condición puedo, digamos, perjudicar a ese sistema biológico. Está descargando. Por ejemplo, cuando yo tengo una succión digital, ¿no? En un niño que avanza en la edad y persiste la disfunción. Y ese niño sí va a tener un retardo en la evolución de la deglución y va a tener una deglución infantil, no va a tener un desarrollo de la masticación bilateral, va a tener una masticación en avance, va a comprimir cada vez que trague. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de una función arcaica, como es la succión, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las que vienen evolutivamente atrás se retarden. Si nosotros construimos, porque ya sabemos que la evolución de la succión es la masticación, nosotros empezamos a apoyar la masticación como estrategia, la descarga del sistema va a ir a la masticación y si guiamos esa masticación, cede la hiperactividad. Entonces hay estrategias. Ok, y bueno, Doc, y el daño, por ejemplo, de estructuras, cuando ya hay un mal hábito como el de succión digital, cuando ya el paladar está muy alto, cuando ya la lengua no tiene pues la posición adecuada. La lengua sí se puede trabajar porque podemos trabajar la musculatura y adecuarle posicionamiento, pero por ejemplo el paladar, como ya está tan alto. No, en verdad tenemos que trabajar en conjunto con odontología, con odontopediatría, con ortopedia, guiar ese crecimiento, pero la succión va a generar ese paladar y todo eso, pero tengo que ver claramente, miren, antes de hacer, nosotros, a ver, en el método, en la terapéutica, nuestro primer paso y primer objetivo es corporal respiratorio. No vale de nada que quieran trabajar deglución, lengua, habla, no vale si la vía aérea superior no es funcional. Porque no cambia el sistema, hay sistemas valvulares. El sistema respiratorio trabaja con dos válvulas anteriores, ¿no es cierto?, en fosas nasales, que son las que van a trabajar llevando la columna hacia adentro, ¿sí? Y la boca es y debe ser una caja totalmente cerrada. No vale que hagan ejercicios linguales por sí mismos y en sí mismos. Si la lengua tiene que descender para generar que se aire. Y hay otro elemento fundamental, desde donde se reposa, se funciona. Entonces, yo puedo generar ejercicio, generar tono, habilidades para arriba, para abajo, pero a la hora de la funcionalidad se desarma, porque la musculatura, como dije en principio, se adapta a la necesidad funcional. Punto. La primera y más importante
Tengo que abordar las causas primero con los otros profesionales, médicos, cirugías, odontología, lo que vaya armándose, ¿no? Necesitando el paciente. No somos solos. Cuanto más complejo en neurología, en malformaciones, en traumatismos, más complejidad, la misma complejidad convoca al equipo. Convoca, pero no quiere decir que en un paciente que tiene varias disfunciones, que ya se está desviando el crecimiento, yo no convoque. A lo mejor vienen porque en la escuela le dijeron que no habla bien, correctamente. Pero ese paciente que viene con un trastorno fonético, no fonológico, lingüístico, otra cosa, poder discriminar bien. Pero lo fonético, la disfunción más del sistema. Bueno. Bueno, no los quiero cansar. No, muchas gracias. Muy chévere, a veces no colabora, pero de antemano, pues Doc, mil gracias nuevamente, gracias por acompañarnos, por brindarnos este conocimiento. Espero que sea la primera de muchas más, que nos podamos encontrar y seguir encontrándonos para que nos siga pues regalando un poquito más de su conocimiento. Vi por ahí que los chicos le dijeron que qué buena vibra, que muchas gracias, que qué buena actitud la que tenías, que qué doctora tan chévere. Entonces, pues, nada, muchas gracias, Doc. Siempre será para mí un placer escucharla, conocerla, leerle, participar de cada una de las cosas que hace. La terapéutica. Ahora en mi plataforma estoy tratando de volcar mis trabajos todos en la plataforma mía, digamos, de e-learning, para que puedan tener acceso desde todos lados, pero evidentemente pero me es tan difícil hacerlo solo de manera escrita, que uno puede hacer un lineamiento, pero bueno, ya voy a ver cómo puedo producirlo como para que puedan tenerlo también como el de diagnóstico, ¿no? Ay, bueno, Doc, entonces, mil gracias. Aquí le dicen que una excelente charla, que muchas gracias, que una maravillosa profesional, que muchas gracias, que muy generosa y muy dedicada. Y de parte mía, pues esperaré ese libro con ansias para tenerlo aquí, para leer, para aplicarlo, para enseñarlo. Sí, claro. Todo lo que pueda hacer, bueno, ahí en el canal de YouTube, todos estos encuentros, entre los cursos, las entrevistas, las clases que tengo que armar. Yo esta cuarentena he trabajado ha trabajado el doble de lo que no se hacía, así se explicó. Aburrirme para nada. No hay tiempo de aburrirme. Bueno, y me pregunto si veo las series de Netflix. ¿Cuándo? ¿Qué hora? No tengo tiempo, no me da. No me da. Ay, bueno, gracias a ti por la invitación y la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Saben que los chicos, los alumnos, los estudiantes, para mí y los docentes son como el punto fundamental que hay que reforzar y brindarles todo lo mejor. Que sean buenos profesionales. Eso es lo importante, que no se les olvide que uno sale al mundo a trabajar con seres humanos y que tiene que dar lo mejor de sí, porque en manos de nosotros hay muchas cosas que así como la podemos mejorar, si no sabemos, la podemos empeorar. Claro que sí, claro que sí. Y pensar que siempre están con una persona y no solo que es un paciente, pero antes que un paciente es una persona. Y yo tengo muchos años de clínica. De nosotros hay muchas cosas que así como la podemos mejorar, si no sabemos, la podemos empeorar. Claro que sí, claro que sí.
y pensar que siempre están con una persona y no solo, que es un paciente, pero antes que un paciente es una persona. Y yo tengo muchos años de clínica y escuchar a la gente que viene decepcionada, que viene cansada de pasar de un profesional al otro y al otro, y tanto sea desde todas las áreas de salud, y también desde la nuestra, ¿no? En donde quizás los colegas se han dedicado a hacer una partecita y no han tenido la visión integral de lo que producía todo esto, y el paciente reitera terapia, reitera terapia. ¿Cómo reitera tratamientos ortodoncicos? También. Y una vez es la recidiva para ustedes. ¿Qué significa tener recidivas? Y uno de ellos me dice, y es normal. No es normal una recidiva. ¿Por qué no es normal? Para que eso no vuelva para atrás. Lo mismo nosotros. No, bueno, ya está, la deglución se corrigió, la respiración se corrigió, pero cambiaste los factores causales. ¿Sabés qué lo produjo? Bueno, no, me dice la mamá que siempre fue así, pero ¿por qué? Hasta que ustedes no sepan el por qué, el resultado generalmente va a ser parcial, por un tiempito. Cortico. Y no se engañen con los resultados. Así que hacer el protocolo completo. No se deje nada. Nada. Y que estén, digamos, con una buena orientación. Vale, así va a ser. Listo, Doc. Muy buena noche. Un abrazo. Muchas gracias. Seguiremos nosotros en contacto. Bueno, que te pusiste en el esfuerzo de educar. Un cariño grande para todos. Bueno, vale, Doc. Gracias. Buenas noches.